Hola, muy buenas. Durante este vídeo vamos a conversar algunos temas relacionados con el citoesqueleto celular, específicamente el rol de las distintas proteínas en la formación de filamentos y el papel que tienen estos filamentos en el anclaje de las células, las interacciones célula-célula y en el proceso de contracción y división. En primer lugar, vamos a hacer una breve definición de lo que es el citoesqueleto. Hablamos de una armazón proteica que nos va a servir para dar morfología, anclaje y movimiento a las distintas células. Para ello, necesitamos que este citoesqueleto se convierta en una suerte de andamio que le da forma y resistencia a la célula. Luego pues va a ser un riel intracelular para establecer las posiciones de las organelas y dirigir su movimiento. Genera fuerza motriz y contráctil y a su vez también es capaz de orquestar el sistema de división celular. Aquí lo vemos de forma gráfica, ¿no? Como los distintos filamentos, como los filamentos intermedios, los filamentos de actina y las proteínas, los microtúbulos y las proteínas motoras en sus diferentes facetas son capaces de prestar armazón a la célula, de favorecer la división celular y de favorecer, en este caso, pues en una célula nerviosa, el transporte vesicular, el transporte de vesículas, que puede ser incluso anterógrado. Empezaremos tocando el tema de los microfilamentos. Los microfilamentos están compuestos fundamentalmente por actina. Una actina pues polimerizada en forma de fibras globulares entre 3 y 7 nanómetros, ¿no? La actina pues va a estar compuesta por monómeros. A su vez estos monómeros tienen dos dominios. Tiene un dominio interno y un dominio externo. Y estos dominios internos y externos se dividen a su vez en subdominios. El 1 y 2 que vemos aquí va a ser denominado el dominio externo. El 3 y 4 va a ser denominado el dominio interno. A lo largo de toda esta proteína filamentosa, esto lo podemos ver sobre todo en esta micrografía. Podemos ver una hendidura, o sea, unas hendiduras, ¿no?, que van a permitir pues a esta cadena tomar una forma helicoidal. La hendidura mayor, que está formada en este caso, ¿no?, por los subdominios 2 y 4, va a alojar el sitio de unión a nucleótidos, y el 1 y 3, que es el llamado sitio hidrofóbico, va a alojar el sitio de unión de proteínas de actina. Luego cada monómero tiene una hendidura de unión ATP y estos filamentos tienen una polaridad espacial, que la veremos más al detalle. La actina es un polipéptido de 375 residuos. Cuando la actina está en forma monomérica se denomina actina G, y esta proteína tiene, fíjense que aquí podemos ver que es una proteína que tiene una rotación de unos 166 ejes, que le da una apariencia a la proteína helicoidal. Cada monómero de actina, la actina se une pues digamos en una forma cabeza-cola, ¿no? Y la polimerización, son los monómeros de actina, queremos decir, fíjense que ellos se van uniendo de forma cabeza-cola, y la polimerización de estos elementos de actina nos van a producir la llamada actina filamentosa, actina F o microfilamento, ¿no? Y que todos estos conceptos son sinónimos. Y también sabemos que la actina F posee actividad ATPasa. La ubicación de la actina, como vemos en algunas de estas micrografías, va a ser fundamentalmente circunscrita al citoesqueleto cortical, aunque también puede depender del tipo de célula y de la morfología de la célula, pues evidentemente. El proceso de polimerización de la actina, ¿no?, que es un ejemplo interesante de uso de recursos energéticos y de optimización de recursos energéticos, porque digamos estos procesos se pueden contar entre las operaciones celulares que más energía gastan.
Fíjense que es una reacción que en principio está en equilibrio de polimerización y depolimerización, y aunque ella no depende del ATP, por supuesto el proceso con la presencia de un sustrato energético va a ser catalizado. Fundamentalmente la asociación necesita ser catalizada porque, bueno, entre otras cosas, la asociación de los monómeros depende de la concentración de monómeros disponible, mientras tanto que la disociación no. Habíamos dicho que la actina era una proteína polar, ¿no? La proteína polar esto va a permitir que la unión del ATP, o sea, que la polimerización de la actina y por tanto la unión del ATP ocurra más rápidamente en el extremo positivo, o el llamado extremo barbado, que con respecto al extremo llamado afilado. Hay una etapa inicial donde estos filamentos tienen que nuclearse, que aquí lo vemos, ¿no? Esta nucleación está facilitada por la profilina y por la proteína ARP23. Esta etapa inicial es un proceso lento, y cuando ya se logra establecer un filamento primario, ya el proceso de elongación es mucho más rápido y se alcanza un equilibrio dinámico entre las reacciones de polimerización y depolimerización cuando los niveles de ATP disminuyen aproximadamente a 0.3 micromolar. Fíjense lo que les había dicho, que aquí hay una unión cabeza-cola, ¿no?, entre los filamentos de actina, y fíjense que precisamente el hecho de que el extremo barbado o positivo, el extremo barbado, como habíamos dicho aquí, el extremo barbado positivo, sea el extremo que se polimerice rápidamente en el llamado thread milling, ¿no?, este proceso de polimerización del citoesqueleto de actina, que recuerda pues una especie de correa o de polea, ¿no? Se va a dar porque el sitio de unión a ATP en esta configuración de unión cabeza-cola va a quedar expuesto en el extremo barbado, en el extremo positivo, perdón, quisimos decir aquí, en el extremo barbado, extremo positivo, ¿verdad?, quisimos decir aquí, y pues eso va a permitir que el proceso, que es donde se da el proceso de polimerización por la presencia del sitio de unión a ATP. Este proceso de polimerización va a estar facilitado, va a estar catalizado por una serie de proteínas como la cofilina. En este caso pues la cofilina, como veíamos acá atrás también, ella facilita la polimerización e impide que estos monómeros de actinas vayan a un proceso de nucleación para la formación de un filamento nuevo, y la profilina a su vez va a facilitar la reacción de nucleación y la formación de un filamento nuevo. Esto, bueno, son proteínas de unión actina, como hemos visto. Estas proteínas de unión actina, aparte de participar en el fenómeno de nucleación de los filamentos, bueno, el secuestro de monómeros para la reacción de elongación, vemos que también que en este caso pues facilitar la reacción de polimerización de los monómeros, va a favorecer el empaquetamiento de los filamentos de actina en la formación de uniones en B o en V, que de crosslinking, pues un encapuchamiento de los extremos, fundamentalmente de los extremos positivos, un fraccionamiento de los filamentos, un proceso de depolimerización o el proceso de unión a la membrana. Pues varias de estas proteínas, por ejemplo para la nucleación ARP23, ya la habíamos mencionado, las timosinas para el secuestro, la tropomodulina, la profilina, ya habíamos mencionado pues para el proceso de nucleación, la gelsolina permite el entrecruzamiento, y precisamente por ello la gelsolina es una de las proteínas que facilita la formación de un citoplasma en forma de gel por la polimerización de la actina, y así sucesivamente. Fíjense que en este caso de la fimbrina y la bilina, en la presencia de los microfilamentos, de las microvellosidades, quise decir, fíjense que la formación de uniones en B, o sea, la formación de una malla de filamentos de actina, precisamente es la que va a permitir que haya un proceso de crosslinking, ¿verdad?, de formación de uniones en B, la bilina y la fimbrina, y le va a dar un armazón para que estas células, en este caso células de revestimiento del epitelio intestinal, puedan tener
una morfología y un armazón tan particular. Otras proteínas, por ejemplo la tuinfilina, une monómeros de ADP-actina, previniendo el intercambio de nucleótidos y el ensamblaje de monómeros de filamentos, y así pues nosotros podemos tener, pues vemos aquí en esta imagen la serie de dominios funcionales que tienen estas proteínas y que digamos que facilitan el cumplimiento de su función. La actina está anclada a la membrana plasmática. Ya vimos que digamos el citoesqueleto cortical está formado fundamentalmente por la proteína actina. Esto también permite la fijación y el ordenamiento de las proteínas integrales de membrana. Entonces, por tanto, pues son unos procesos muy importantes. Luego también los filamentos de actina permiten la formación de los llamados las fibras de estrés. Las fibras de estrés, como veremos en una imagen acá más adelante, fíjense que es la que permite la formación de tensión, de que la célula puede estirarse, puede extenderse, ¿no? Y pueda amoldarse a las tensiones externas también, estas llamadas fibras de estrés, y en función del proceso de estiramiento vamos a tener las fibras dorsales. Las fibras dorsales se anclan a las adhesiones focales, que ya veremos que están presentes pues en la membrana celular en su extremo distal. Los arcos transversos son bucles curvados, y a través de las fibras de estrés dorsales ellos se conectan a las adhesiones focales. Las fibras ventrales, ellas son bucles de actina-miosina. Fíjense que aquí lo vemos, que está representado la actina en rojo y la miosina en azul, que se anclan a las adhesiones focales, se pueden anclar en cualquiera de sus dos extremos, y hay unos capuchones perinucleares, pues como su palabra lo dice, ellos van rodeando el núcleo, y fíjense que sobre todo en este dibujo vemos las fibras en arco, las fibras dorsales y las fibras ventrales, que son capaces de unirse en cualquiera de sus elementos. Aquí también vemos las fibras en arco y probablemente aquí las fibras perinucleares, los capuchones perinucleares. Fíjense, aquí estamos viendo unas células parasitadas con un parásito intracelular llamado Trypanosoma cruzi. A la derecha tenemos unos macrófagos, unas células J774, y a la izquierda tenemos unos cardiomiocitos HCL2 me parece, y estas células pues fíjense cómo los cardiomiocitos desarrollan unos filamentos de estrés alargados, y las células de los macrófagos pues también son capaces de desarrollar, y fíjense cómo hay una concentración de la actina fundamentalmente en las regiones donde el parásito está ubicado, y cómo nosotros, cómo pudiéramos interpretar que el parásito explota este mecanismo con los filamentos de actina, y como esos filamentos de actina le permiten permanecer, digamos, a una distancia prudencial, pues una distancia que permite su acomodo dentro del citoesqueleto celular. Las adhesiones focales permiten a las células adherirse a otras células o a su sustrato, y ellos van a permitir establecer señales en ambos sentidos a partir de la membrana plasmática, que ya hemos hablado de ellas, ¿no? Entonces fíjense, como adhesiones focales tenemos las zonulas occludens, o también llamadas las tight junctions, las uniones estrechas, que son uniones que fijan pues el contacto entre la célula. Tenemos las uniones adherentes, que tienen como característica pues unirse a los filamentos de actina, y que sí permiten la presencia de un espacio alrededor de unos 12 nanómetros, y que están regularmente, aunque están en el polo apical de esta célula, normalmente células de revestimiento, están ligeramente distales a las zonas occludens. Tenemos las uniones tipo GAP, que son capaces de permitir el paso de iones y otras sustancias entre célula y célula. Los filamentos intermedios, que están los desmosomas, que están anclados a los filamentos intermedios, y los hemidesmosomas, que se anclan a los filamentos intermedios, pero que también se anclan al sustrato celular, pues a la matriz extracelular. Fíjense que estas uniones estrechas
son puntos intermitentes, una suerte de cremallera donde coinciden las proteínas integrales de membrana, ¿no? Y que van a formar una serie de puntos de oclusión estrecho que impide el paso de solutos y que permite, digamos, un epitelio de recubrimiento cumplir esa función de barrera externa para los solutos. Fíjense que si ya acá tenemos un diagrama, ¿no?, que en las tight junction, las claudinas y las ocludinas van a ser las proteínas que van a actuar pues en esta formación de las adherencias, y para el caso de las uniones adherentes vamos a tener ya las proteínas las integrinas, como las caderinas y las nectinas, que a su vez se van a unir a la beta-catenina y a la alfa-catenina, entre otras proteínas, que a su vez, como veíamos, van a estar estas proteínas ancladas a los filamentos de actina, y sobre todo pues estas uniones adherentes son capaces de emitir señalización celular en un sentido y en otro sentido. Como lo podemos ver aquí, estas uniones adherentes están unidos pues con la alfa y la beta catenina, están unidas al citoesqueleto. Ya habíamos dicho que están presentes pues típicamente en los epitelios, y ellos van a tener una forma, una especie de cinturón a lo largo de las células, y que, digamos, las relaciona con las células vecinas. Vamos a ver aquí un segundo y último acápite por este vídeo, que va a ser la miosina como un motor molecular. Fíjense que la miosina es una proteína que tiene una cabeza, que tiene una cola, que tiene unas cadenas pesadas, ¿verdad?, que se entrecruzan para formar la cola, y después tienes un subfragmento S1 que forma un cuello y una cabeza, ¿no? Y tiene unas proteínas ligeras, que algunas son esenciales, otras son regulatorias, que están ubicadas específicamente en la región del cuello, y sobre todo la cabeza es la que tiene el sitio de unión a ATP. Y bueno, hay unas proteínas miosinas convencionales tipo 2 y hay unas no convencionales que son muchas isoformas, alrededor de 17, y la variedad de las miosinas viene dada fundamentalmente por las cadenas ligeras. Fíjense que estas miosinas van a formar una suerte de bastón que se van a intercalar, en este caso de esta diagramación, con los filamentos de actina, y van a permitir el movimiento, ¿no?, la contracción, sobre todo la contracción. Esta contracción va a ser especialmente para el músculo esquelético, para el músculo estriado esquelético, que debe su nombre a la presencia de estriaciones, ¿no?, a lo largo, que recorren transversalmente. Estas estriaciones van a estar dadas por la particular forma de la sarcómera. Fíjense que la sarcómera está ubicada entre dos líneas Z, en la unidad funcional y estructural del músculo. Estas dos líneas Z, esa sarcómera esta es la banda I, entonces por tanto una sarcómera va a comprender dos medias bandas I. La siguiente banda grande es la banda A, esta es la banda A, y aquí tiene una suerte de banda un poco más clara, que es la banda H en el centro. Fíjense que aquí está delimitada y está recorrida en el centro por la llamada banda M, Entonces, fíjense que una sarcómera está compuesta por dos medias líneas I y por la banda A, que a su vez tiene una banda H y una línea M. Estas, digamos, molecularmente van a estar compuestas por unos filamentos finos. Los filamentos finos se van a referir fundamentalmente a los filamentos de actina, donde entonces tenemos que la banda I tiene fundamentalmente solo, cuando no está contraído el músculo, solo filamentos finos. La parte más gruesa de la banda A tiene intercalamiento de filamentos finos y gruesos. Luego tenemos en el centro una zona más clara, que va a ser la zona H o la banda H, ¿no?, donde va a estar la línea M en el medio, donde solamente vamos a tener miosina, o sea, filamentos de miosina, que van a ser llamados los filamentos delgados. Otros serán llamados los filamentos finos. Y fíjense que nosotros hacemos un corte transversal, vemos el filamento de miosina rodeado de filamentos de actina, Si esto se contrae, fíjense que nosotros observamos cómo se va a reducir ampliamente las bandas I, y prácticamente un acortamiento de la banda A a expensas de la zona H. Esta zona H, que como estos filamentos de actina y de miosina van a coincidir, pues en este caso
en este caso, y ya aquí los filamentos de miosina no se van a encontrar más solos, no van a estar más solos, pues nosotros vamos a tener aquí en el centro la banda M, y pues el proceso de contracción entre los filamentos de actina y miosina estructuralmente. Aparte, pues nosotros vamos a ver pues que hay otras proteínas como la nebulina, que permite el mantenimiento de los carriles de las distintas proteínas, ¿no? Y la titina, que es una proteína elástica que se va a unir a los filamentos de miosina y va a permitir que la miosina vuelva, digamos, a su configuración original, va a favorecer que la miosina vuelva a su configuración original. Luego vamos a tener también la troponina y la tropomiosina, que ellos van a interaccionar para liberar a los filamentos de actina para la unión con el calcio o no, en función de pues la presencia del calcio, obviamente. Fíjense que entonces la contracción se da por la interacción de la cabeza del filamento de miosina con unos 5 o 6 filamentos de actina, y por medio de un efecto palanca que se logra con el cuello del filamento hay un desplazamiento de unos 10 nanómetros. Este desplazamiento depende de la presencia de ATP, que se une, luego se desdobla en ADP pirofosfato, ¿no? Este pirofosfato se libera y da la energía para el movimiento, y luego el ADP se disocia, permitiendo que haya una recuperación del estatus original. Lo que le decía es que la troponina, hace un momento, que la troponina, cuando se une al calcio, desplaza la tropomiosina de este sitio de unión de la actina, y cuando ella desplaza la tropomiosina, el filamento de actina puede unirse con la cabeza de miosina, ¿verdad? Con el filamento F1 de la cabeza de miosina, y se puede dar el proceso de contracción muscular, que es ampliamente dependiente de calcio. Entonces fíjese, esta unión del calcio va a depender fundamentalmente de, en el caso del músculo estriado esquelético, que el músculo estriado cardíaco es distinto, del acoplamiento entre la excitación y la contracción. La excitación viene dada por una motoneurona que a través de la placa motora es capaz de permitir la apertura de, entre otras cosas, de canales de calcio que están ubicados preferentemente en los túbulos T o túbulos transversos, que a su vez facilita la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, que como vemos está ubicado en altas concentraciones en ese lugar, y ese calcio va a estar asociado pues evidentemente pues a la formación, a la contracción de los filamentos de actina y de miosina en la miofibrina. En la próxima sesión hablaremos de los filamentos intermedios. Muchas gracias por su atención.